¿El príncipe de Egipto ocurre en el mismo mundo que Shrek? ¿Es posible que todas las películas animadas de DreamWorks existan dentro de un mismo universo? Puede parecer imposible, pero voy a demostrar que lo es. He analizado el canon oficial de DreamWorks Animation enfocándome en sus películas principales. Puede que incluya algunas cosas de películas y series que no se estrenaron en cines si ayudan a ubicar mejor las películas principales dentro de la línea de tiempo. Sí, había una cantidad sorprendente de información escondida que hizo este análisis mucho más grande de lo que esperaba, tanto que tuve que dividirlo en dos partes. Así que si quieres ver cómo todo se conecta, ya sabes qué hacer. Y con eso claro, es momento de ver cómo todo está conectado. Pero antes quisiera enviar saludos especiales a Estefanía BD5323, a quien no se le va un solo detalle, dejó su like y comentario en videos anteriores. En el principio no había nada, y entonces fuerzas más allá de nuestra comprensión crearon el universo. Sí, en este canon algún poder superior creó el universo de DreamWorks. Y este ser sería conocido por muchas personas en la versión de la Tierra de DreamWorks como el dios de las religiones abrámicas. ¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? No está en mí, Excelencia. La explicación viene de Dios. Así que sí, las cosas ya están empezando bastante locas. Pero se ponen aún más extrañas casi de inmediato, porque probablemente una de las cosas más grandes y recurrentes que diferencian la línea de tiempo de DreamWorks de la nuestra es que ciertos cuerpos celestiales como la luna parecen tener algún tipo de poderes mágicos. Iremos siendo ejemplos importantes conforme avancemos por las películas, pero la luna en la línea de tiempo de DreamWorks es especialmente relevante, emitiendo algún tipo de poder o radiación mágica que ha afectado a todo el universo y desviando la línea temporal. Y debido a eso, la luna termina siendo personificada. A veces se le conoce como el hombre en la luna, pero en otras ocasiones se representa como un pequeño niño lanzando una caña de pescar hacia la Tierra. Sí, el propio logo de DreamWorks es canon dentro de esta línea temporal. Y así llegamos a la primera película dentro del canon de DreamWorks, Los Croods. Y aquí es donde las cosas se vuelven complicadas. Verán, la familia Crude parece estar formada por los primeros Homo sapiens, lo que situaría esta historia en la era paleolítica, hace aproximadamente 300.000 años. Y gracias a ellos llega una nueva era. Junto con los avances de la familia Peterman, podemos afinar aún más esta fecha hasta ubicarla en la revolución neolítica alrededor del año 10.000 AC. Fácil, ¿verdad? Bueno, aquí está el problema. Verán, la primera película de los Crude construye todo hacia un evento llamado el Fin, donde grandes cambios en las placas tectónicas separan el supercontinente principal de la Tierra. Y parece que esto representa el momento en que Europa y América del Norte se separaron en el mundo real. Según algunas estimaciones, esto ocurrió hace unos 55 millones de años, lo cual coincide perfectamente con el material promocional que sitúa estas películas en el ficticio periodo Crudásico hace 55 millones de años. La serie de televisión de los Crude parece reconocer que la luna los está observando y que tiene poderes mágicos. Los siguientes millones de años pasan sin grandes eventos adicionales en la línea temporal. Los humanos evolucionan lentamente y las civilizaciones se desarrollan poco a poco, pero junto a ellos, debido a la influencia de la magia de la luna, los animales comienzan a evolucionar y a mutar en criaturas fantásticas. Debido a esto, muchos forman sus propias comunidades, algunos separados de la humanidad. En otros casos permanecen cerca de las civilizaciones humanas, mientras que otros se retiran a los rincones más lejanos del mundo. Otros animales son transformados por la magia de la luna y se convierten en criaturas que en nuestro mundo solo son leyendas. Piensa en dragones, yetis, krakens y hadas. La magia y el mito son una parte muy real de este mundo, lo que lleva a varias historias que en nuestra línea temporal son eventos religiosos importantes, a ser eventos reales, con explicaciones dentro de esta muy diferente línea de tiempo. Esto eventualmente nos lleva a José, el rey de los sueños, basado en la historia bíblica del libro Génesis. Hay cierto debate sobre en qué momento de la historia encaja este relato, pero hay muchos estudiosos de la Biblia que lo sitúan en el segundo periodo intermedio de Egipto, es decir, entre el año 1700 y 1550 AC. Para simplificar, vamos a colocarlo justo en el punto medio, alrededor del año 1625 AC. Esto tiene sentido, ya que es una historia sobre José ayudando a un faraón egipcio a almacenar alimento para que su pueblo pueda sobrevivir una hambruna que se aproxima. Cuando esta hambruna llega, muchas personas acuden a Egipto en busca de comida, incluyendo la familia de José. Tristemente, al igual que en el mundo real, varias generaciones después, muchos de estos hebreos terminan siendo esclavizados por el faraón egipcio de ese momento. Esto nos lleva a los eventos del Príncipe de Egipto,
que cuenta la historia bíblica de Moisés del libro de Éxodo. Al igual que con la historia de José, también hay debate sobre cuándo ocurrió esto exactamente. Pero como el hermano adoptivo de Moisés es identificado como Ramsés II, eso nos permite ubicar esta película alrededor del año 1250 AC. El príncipe de Egipto también nos da muestra del primer vistazo real al verdadero poder de la luna en este universo. Solo mira el clímax de la película. Justo antes de que Moisés separe el mar, el cielo se oscurece y vemos una iluminación dramática. Parece como si el sol se hubiera ocultado y la luna hubiera salido a observar. De hecho, todo el recorrido a través del Mar Rojo ocurre durante la noche y las aguas vuelven a caer justo cuando sale el sol. Ahora necesitamos avanzar en el tiempo miles de años hacia el futuro hasta la Edad Media. Durante este salto temporal, los humanos hicieron lo suyo y generaron bastante conflicto con las criaturas que compartían la Tierra. Muchas de ellas son cazadas, mientras que otras se ven obligadas a esconderse. Alrededor del año 0 DC, una tortuga inteligente llamado Uwey deja su hogar en las Islas Galápagos y recorre el mundo para aprender sobre otras culturas. Visita varios rincones del planeta antes de finalmente establecerse en lo que hoy es China, donde descubre una hermosa piscina con vista al Valle de la Paz. Ahí medita y eventualmente crea el arte marcial del Kung Fu. Esto nos lleva a los eventos de Sinbad, la leyenda de los 7 mares. Aquí me la pusieron fácil, ya que prácticamente todas las versiones de la leyenda de Sinbad se sitúan durante el inicio del califato abasí entre los años 700 y 800 DC. Después de eso, avanzamos un par de siglos hasta la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón. Estas películas ocurren en la era vikinga. Este periodo abarca aproximadamente del siglo VIII al siglo XI, es decir, entre los años 700 y los 1000. Afortunadamente hay pistas dentro de las propias películas que nos permiten acotar aún más la fecha. Para empezar, vemos que la cultura vikinga ya lleva mucho tiempo existiendo, remontándose a muchas generaciones. Eso nos coloca hacia el final de la era vikinga, pero aunque no lo creas, podemos afinarlo todavía aún más. Libro Cómo entrenar a tu dragón 2 menciona que la historia ocurre hace un milenio, es decir, hace 1000 años. Lo mismo ocurre con el libro complementario Burke and Beyond, que también sitúa los eventos hace 10 siglos. Y finalmente podemos agradecerle a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 por darnos una fecha exacta. Este año DreamWorks lanzó varios promocionales relacionados con los juegos mostrando a los personajes de la franquicia participando en sus propias olimpiadas. Y la fecha que aparecía en esos promos, exact 10.010 DC. La primera película ocurre en el año 10.010 DC, la segunda en el 10.015 DC y la tercera en el 16 DC. El final de la trilogía también marca un gran cambio en el mundo, explicando el fin de la era vikinga como el momento en que los dragones se retiran al mundo oculto donde pueden estar a salvo de los humanos. Pero no se preocupen, fieles cinéfilos, los dragones no desaparecen por completo del universo de DreamWorks, aunque volvemos a eso un poco más adelante. En otro lado del mundo, en una comunidad aislada de animales antropomórficos en el Valle de la Paz, un Han de llamada Poe es elegido como el guerrero dragón durante los eventos de Kung Fu Panda y sus distintas secuelas. El marco temporal exacto de estas películas es un poco difícil de precisar. Muchos de los elementos de la cultura china que utilizan provienen de diferentes periodos históricos. Por ejemplo, la primera película tiene elementos arquitectónicos tanto de la dinastía Ming como de la dinastía Qing, que abarcan desde los siglos XIV al XVII y del XVII al XX respectivamente. Pero los eventos de Kung Fu Panda 2 nos dan una fecha mucho más precisa. En esa película, Poe y los 5 furiosos se enfrentan a un viejo pavo real llamado Lord Shen y descubrimos que los padres de Shen inventaron la pólvora. Sin embargo, Shen tomó esa invención y la convirtió en un arma. Históricamente, el uso de la pólvora en armas en China comenzó durante la dinastía Song, que gobernó entre el año 960 y el 1279 DC. Y eso nos da una primera pista clave. Podemos acotarlo aún más gracias a cómo se utiliza exactamente la pólvora en las películas. Desde el año 970, la dinastía Song ya utilizaba flechas incendiarias con pólvora como armas, pero en Kung Fu Panda 2 no estamos hablando de estas armas, estamos hablando de cañones. Estos protocañones comenzaron a utilizarse durante la dinastía Song alrededor del año 1126 DC, así que vamos a usar esto como punto de referencia para la franquicia ubicando las películas de Kung Fu Panda en la década de 1120. Ahora, puede que te parezca un poco extraño que no veamos humanos en historias como Kung Fu Panda, a pesar de que existen en un mundo donde sí los hay. Hay una buena razón para eso, gracias al siguiente grupo de películas en la línea temporal, Shrek. Sí,
En estas películas obtenemos nuestro primer vistazo real a lo que probablemente es el conflicto más grande e importante en el universo de DreamWorks, la persecución de los animales que hablan. A lo largo de las películas de Shrek vemos a varios animales parlantes enfrentarse a distintos niveles de discriminación. La primera vez que conocemos a Burro prácticamente lo están vendiendo como si fuera ganado. Lo mismo ocurre con la familia de osos, el lobo feroz, los 3 cerditos y los 3 ratones ciervos. Todos ellos estaban siendo encerrados en jaulas y todos eran animales parlantes que solo intentaban vivir sus vidas, pero terminaron siendo desterrados al pantano de Shrek junto con otras criaturas de cuentos de hadas. Incluso héroes como el gato con botas muchas veces deciden quitarse la ropa y vivir como mascotas, resignándose a una existencia más simple a cambio de seguridad. Y es un patrón que solo empeora con el paso del tiempo en este mundo. Como dice el propio Shrek. No soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. ¿Pero en qué momento exacto de nuestra línea temporal ocurre todo esto? Afortunadamente para nosotros existe una línea de tiempo increíblemente detallada para las películas de Shrek. Aquí están los puntos clave. Primero, durante la secuencia de sueño de Shrek III podemos ver que Shrek se graduó en el año 1409, así que desde el inicio sabemos que esta franquicia ocurre en el siglo XV. El gato con botas original comienza con un festival con hogueras y fuegos artificiales muy similar a la Noche de San Juan que se celebra en las ciudades costeras de España. Esta festividad ocurre el 23 de junio y sabemos que en la película cae en martes gracias a la escena de Dance Fight Tuesday Night. El único año en que el 23 de junio cayó en martes en ese periodo fue en 1416. Avanzando un poco en el tiempo, sabemos que Shrek y Shrek 2 ocurren en 1421 y 1422 gracias a una edición del Far Far Away Times que aparece en el DVD de Shrek 2. Eso sitúa a Shrek 2 en junio de 1422, considerando que esta película ocurre antes de la larga luna de miel de Shrek y Fiona. Shrek III tiene lugar en el otoño de 1424, según se evidencia en el calendario lunar. Con esto podemos deducir que los hijos de Shrek y Fiona nacen en 1425 y vemos su primer cumpleaños en Shrek para siempre, lo que se sitúa en 1426. Los creadores estimaron que el gato con botas, el último deseo, ocurre 10 años después de Para Siempre, colocando esa historia en 1436. Por suerte, la siguiente película será mucho más fácil, y esta sería El Camino hacia el Dorado, que ocurre en 1519. Gracias, letrero en pantalla. Me encanta cuando me la hacen tan fácil. En esta película también vemos más evidencia de la deidad de la luna. En el libro del sumo sacerdote aparece una representación artística del niño en la luna, lo que sugiere que algunas culturas nativas de América conocían esta entidad y la veneraban en alguna forma. A partir de aquí podemos avanzar nuevamente en el tiempo hasta Spirit, el corcel indomable que podemos ubicar a finales de la década de 1860. ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque la historia ocurre durante la construcción del ferrocarril transcontinental. Las obras comenzaron en 1863, aunque realmente no tomaron impulso hasta después de la Guerra Civil y la ruta principal se completó en 1869. Eso también nos lleva a Spirit Indomable, donde podemos ver un periódico que sitúa esta historia en 1887. Estas películas también nos muestran cuánto han cambiado los animales parlantes después de que los humanos comenzaron a tratarlos mal. Aunque Spirit en estas películas parece entender el lenguaje humano, al menos un poco. No puede hablarlo como lo hace el gato con botas o los maestros en Kung Fu Panda. En fin, nuestra siguiente película es un poco más difícil de ubicar, Pollitos en Fuga. Al igual que en Spirit, aquí vemos una sociedad de gallinas que parece entender el lenguaje humano, pero nunca hablan directamente con los humanos. Entendiendo que las quieren matar. Pero bueno, aquí la mayoría de los calendarios van de sábado a domingo. Eso significaría que el día primero cae en martes y en 1959 eso solo ocurre 2 veces, en septiembre y en diciembre. A juzgar por los árboles sin hojas en la película y el hecho de que muchos personajes usan gorros tejidos, voy a asumir que es invierno y por lo tanto ocurre en diciembre. Eso sitúa a Pollitos en Fuga en diciembre de 1959. Y con esto resuelto, ahora podemos pasar a un clásico absoluto británico, Wallace y Gromit, La Maldición de las Verduras. Esta película una vez más presenta a un animal consciente que entiende el lenguaje humano pero no lo habla. Ahora, ubicar la maldición de las verduras es todo un viaje. La camioneta de control de plagas en la película tiene una matrícula real ATK117B.
Y el coproductor de DreamWorks en esta película, Aardman Animations, usó una versión real de esta camioneta para promocionar el filme con la misma matrícula. Gracias a eso podemos ver que el vehículo fue fabricado en 1964, así que la película tiene que ocurrir después de eso. Además, los precios en la tienda utilizan la letra T para representar el antiguo penique. El Reino Unido cambió completamente a un sistema decimal en el llamado Decimal Day el 15 de febrero de 1971, así que sabemos que la película debe situarse entre 1964 y principios de 1971. Y finalmente vemos un calendario donde el 17 de septiembre cae en sábado. Y entre 1964 y 1971 solo hubo un año en el que el 17 de septiembre fue sábado, 1966. Así que Wallace y Gromit debe ocurrir en ese año. Pero aunque un calendario nos permite fijar esa fecha, no me ayuda mucho con la siguiente película, Jefe en Pañales. Esta película tiene un calendario completamente ilegible en el fondo durante toda la película. Incluso el certificado de nacimiento del propio jefe omite el año, pero afortunadamente en los últimos finales de la película sí obtenemos una fecha en concreto. 31 de marzo de 2017, que es cuando nace Tina, la hija de Tim. Sabremos que la secuela ocurre 30 años después, así que esto la sitúa en 1987. Pero ahora seguimos con hormigas. No tenemos muchas pistas para fecharla, pero en la toma final, cuando la cámara se aleja, podemos ver la ciudad de Nueva York luciendo más o menos a mediados de los 90. ¿Notas que las Torres Gemelas siguen ahí? Eso significa que tiene que ocurrir antes de 2001, así que simplemente vamos a usar el año que se estrenó en la película 1998. Y bueno, créanlo o no, pero esto fue la parte fácil de la línea temporal, porque una vez que llegamos al año 2000 las cosas se vuelven mucho más complicadas para esta teoría de DreamWorks. O sea, ¿cómo voy a hacer que Monsters vs. Aliens y Megamind encajen en todo esto? ¿Dónde se supone que entran las películas de Trolls? ¿Y cómo es posible que B-Movie sea la clave a toda esta teoría? Bueno, fieles cinéfilos, logré resolver todo eso y más. Y si quieren ver cómo le hice, van a tener que suscribirse porque la parte 2 sale la siguiente semana. Y recuerda, al final del día, siempre es una teoría.